Lo que rodea el caso de Jeffrey Epstein es mucho más profundo de lo que la mayoría está viendo en televisión. La historia, que se repitió durante años, fue cuidadosamente simplificada, pulida y servida en partes, mientras lo más incómodo quedaba enterrado. Se habló de un millonario excéntrico, de un avión privado, de una isla lejana y de personas influyentes, pero esa versión apenas roza la superficie, porque Epstein no operaba desde un solo punto ni con un solo método. Lo que ocurría en esa isla del Caribe también sucedía en ciudades clave del poder mundial, como Nueva York, Florida, Londres y París. No era un caso aislado, era una estructura, una red organizada que funcionaba gracias a dos pilares importantes: el silenciamiento sistemático de las víctimas y un mecanismo de control sobre personas influyentes. Y ese sistema no se improvisa. Existen versiones también poco difundidas que señalan que Epstein habría aprendido técnicas de manipulación, coerción y recopilación de información sensible inspiradas en métodos de inteligencia extranjera, particularmente vinculados al Mossad. Este es uno de esos elementos que rara vez aparecen en los grandes medios, no porque no existían, sino porque incomodan demasiado. Pero antes de entender cómo Epstein llegó tan alto y por qué fue protegido durante décadas, hay que volver un poquito al principio. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, Seymour, trabajaba como obrero y jardinero, y su madre, Paula, era asistente escolar. Quienes lo conocieron lo describían como personas amables y trabajadoras, nada fuera de lo común. Todo normal. De niño, Epstein, que destacó rápidamente por su facilidad para las matemáticas y su talento para el piano, era tan avanzado que saltó 2 grados y terminó la secundaria con apenas 16 añitos. Sus compañeros lo recuerdan como alguien tranquilo, algo un poco tímido, generoso y muy inteligente. No era popular, pero tampoco problemático. En fotos de esa época se lo ve con un rostro sereno, lejos de la imagen arrogante que más tarde se volvería famosa. A simple vista, su infancia no anticipaba nada oscuro. Y eso es justamente lo inquietante, porque la pregunta no es de dónde salió ese monstruo que todo el mundo habla, sino cómo se fue formando. Epstein ingresó a la universidad para estudiar matemática, pero nunca se graduó. Y en ese periodo, con apenas 21 años, es cuando empezaron a aparecer sus primeras señales. Sin título universitario, consiguió su primer trabajo como profesor de matemáticas en el Danton School, una prestigiosa escuela privada de Manhattan, a la que asistían hijos de las élites económicas del país. Años después, exalumnos relataron comportamientos incómodos que ellos veían en sus clases, como atención excesiva a las alumnas menores, comentarios un poco fuera de lugar y presencia en fiestas donde él coqueteaba abiertamente con las estudiantes. Nada que generara consecuencias en su momento, pero sí suficientes alertas que te hacen pensar qué está pasando acá. De hecho, lejos de ser castigado, su inteligencia terminó beneficiándolo. En una reunión escolar impresionó tanto al padre de un alumno que este lo recomendó directamente con Alan Greenberg, un CEO de Bear Stearns. Poco después, Epstein fue despedido de la escuela por bajo rendimiento y casi de inmediato contratado por una de las firmas financieras más poderosas de Wall Street. En Bear Stearns empezó como asistente junior, pero destacó rápidamente por su habilidad para tratar con clientes ultra ricos y diseñar estrategias para reducir su carga fiscal. Se movía él en zonas grises, aprovechando vacíos legales y empujando límites. Era muy inteligente prácticamente para su edad. ¿Consecuencias tuvo cuando hizo todo esto? Ninguna. Al contrario, fue ascendido y convertido en socio limitado, hasta que cruzó una línea legal concreta y la empresa se vio obligado a despedirlo. Pero incluso eso terminó beneficiando a Epstein. Él fundó con eso su propia firma de consultoría financiera, trabajando tanto como para gobiernos como para multimillonarios involucrados en fraudes. A veces ayudaba a recuperar dinero robado y a otras asesoraba a quienes habían robado. En ese ecosistema, lejos de quedar aislado, se volvió inclusive más poderoso. Y aquí está el patrón: una infancia aparentemente normal, primeras conductas inapropiadas sin consecuencias, trampas legales que no solo no se castigan, sino que se premian. Cada paso le enseñó la misma lección: mientras seas útil y estás rodeado de poder, las reglas se doblan. Y si nadie te detiene, cruzar la línea deja de ser un problema. Y esto realmente recién empieza, porque para entender de verdad esta historia hay que detenerse un momento en algo más amplio. Durante años nos han vendido una idea muy simple sobre la maldad, casi infantil. Nos hacen creer
cree que las personas nacen buenas o malas, como si fueran un rasgo genético inamovible. Bajo esa lógica, el bueno jamás podría hacer algo terrible y el malo estaría condenado a actuar así toda su vida. También nos han hecho pensar que el verdadero mal proviene casi exclusivamente de monstruos excepcionales, individuos sin empatía ni culpa, como si fueran una especie distinta al resto de la humanidad. Y para rematar, el cine y las series repiten una y otra vez la idea de que todo se origina en un único trauma infantil que rompe algo para siempre dentro de la persona. Pero la realidad parece ser mucho más incómoda. La mayor parte de los actos crueles no los cometen personas que disfrutan hacer daño por placer. Ese grupo existe, pero es minoritario. La mayoría de las atrocidades surgen de gente común. Esa persona normal que ves en la esquina. Personas que no se perciben a sí mismas como malas, sino como prácticas, ambiciosas, impulsivas. Gente que se justifica, que racionaliza, que se dice no es para tanto. O todos lo hacen, ¿por qué todos? Si todos lo hacen, yo lo hago. La moral no es algo con lo que uno nace instalado. Un niño pequeño no distingue el bien del mal de forma natural. Si quiere algo, lo toma. Si algo le molesta, empuja, muerde o grita. No porque sea cruel, sino porque aún no ha aprendido estos límites. Esa brújula moral se construye con el tiempo, a través de la familia, la escuela y la sociedad. Y si esos límites nunca se enseñan, o peor aún, si romperlos trae recompensas, entonces la línea entre lo correcto y lo incorrecto empieza a borrarse. Además, la moralidad no queda sellada en la infancia. Esto no es un interruptor que se enciende y ya no cambia. Cada decisión, incluso las pequeñas, van ajustando esa brújula interna. Cruzar un límite, por ejemplo, una vez suele ser difícil. Cruzarlo 2 veces cuesta menos, pero la tercera casi ya no se siente. Y cuando nunca hay consecuencias, el desliz se convierte en costumbre. En ese contexto es probable que Epstein no se viera a sí mismo como un villano desde el principio. Tal vez sabía que ciertas cosas estaban mal, pero su experiencia le enseñó algo distinto. Romper reglas no solo no tenía castigo, sino traía beneficios, dinero, poder, contactos. Y así poco a poco su umbral moral se fue desplazando. No de golpe, sino por acumulación en el tiempo. Y eso es lo verdaderamente perturbador, porque si aceptamos que no fue un monstruo aislado, sino una persona común que nunca fue detenida, entonces la pregunta es mucho más incómoda. ¿Cuántas otras personas, si supieran que jamás serían castigadas, harían exactamente lo mismo? Con el tiempo, las propiedades de Epstein se convirtieron en puntos de encuentro para algunos de los hombres más poderosos del planeta. Políticos, empresarios, figuras influyentes que usaban su estatus como un escudo. Sabían que nadie los tocaría. Epstein empezó a moverse en círculos cada vez más oscuros vinculados a tráfico de influencia, operaciones ilegales y negocios que jamás podían salir a la luz pública. Se relacionó con personajes involucrados en ventas clandestinas de armas, desvío de fondos y operaciones encubiertas que violaban abiertamente la ley estadounidense, dinero que iba y venía entre gobiernos, intermediarios y grupos armados, todo fuera del control del Congreso. ¿Hubo castigos reales? No. Cuando los gobiernos cambiaron, llegaron los indultos, no por justicia, sino porque demasiadas personas poderosas estaban implicadas. Epstein no era solo un asesor financiero que pasaba desapercibido, no. Viajaba constantemente entre Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Tenía acceso, contactos y recursos que no cuadraba con su perfil oficial. Incluso se llegó a decir en privado que trabajaba para servicios de inteligencia. Para muchos esto sonaba como chiste, hasta que apareció evidencia difícil de ignorar: un pasaporte falso con su fotografía, otro nombre y una dirección en Medio Oriente. Según esas investigaciones, Epstein no solo movía dinero, sino información, que luego podían usarse como moneda de cambio, chantaje, control o protección. Pero bueno, más adelante veremos cómo esa capacidad para recolectar secretos fue una de las claves que le permitió construir y sostener su red durante muchos años. A finales de los 80, Jeffrey Epstein ya estaba involucrado en esquemas financieros fraudulentos. En 1987 comenzó a trabajar junto a Steven Hoffenberg dentro de una empresa llamada Towers Financial. Hoffenberg no era un estafador confesado, sino un empresario que más tarde sería investigado, juzgado y condenado por fraude masivo. Pero en aquel entonces ambos operaban presentándose como financieros exitosos. El negocio funcionaba de esta manera: convencían a miles de personas de invertir sus ahorros, prometiendo rendimientos altísimos, pero la empresa no generaba ganancias reales, sino que usaba el dinero tuyo
o de los inversionistas para pagar a los anteriores mientras ellos se quedaban con el resto. Un esquema Ponzi clásico. Durante años vivieron rodeados de lujos, jets privados y excesos hasta que el fraude colapsó y se destapó como uno de los mayores escándalos financieros de Estados Unidos, con pérdidas que hoy equivaldrían a casi $1.000 millones. Hoffenberg terminó arrestado y condenado a prisión, mientras que Epstein, que había salido de la empresa antes del colapso, no enfrentó cargos y volvió a quedar otra vez fuera del alcance de la justicia. En 1988, Epstein funda su propia firma, J. Epstein Company, afirmando que solo manejaba el dinero de clientes con fortunas superiores a $1.000 millones. Pero hasta hoy no existe evidencia de esos supuestos clientes. No hay contratos, no hay registros y no hay nombres, con una sola excepción documentada. ¿Quién es? Leslie Wexner, dueño de L Brands, la empresa matriz de Victoria's Secret. Este punto es clave porque Wexner es prácticamente la única fuente comprobable del dinero que hizo rico a Epstein, ya que cualquier otro ingreso habría ocurrido fuera del sistema legal y sin rastros públicos. Epstein se convirtió en su asesor financiero personal y en 1991 ocurrió algo extremadamente inusual incluso entre millonarios o multimillonarios. Wexner hizo lo impensable, le otorgó poder legal total sobre su fortuna, permitiéndole firmar cheques, comprar propiedades y tomar decisiones financieras como si fuera el propio dueño. No existe una cifra oficial de cuánto ganó Epstein en ese momento, pero con una fortuna cercana a los $8.000 millones y comisiones habituales del 0.5% al 1% anual, pudo haber recibido alrededor de $8 millones por año, además de propiedades de enorme valor, incluida la famosa mansión de Manhattan valorada en más de $70 millones, considerada una de las residencias privadas más grandes de toda la isla y ubicada entre la Quinta Avenida y Madison Square, una de las zonas más exclusivas de Nueva York. Con el tiempo, esta mansión se convertiría en el escenario de múltiples abusos donde decenas de chicas jóvenes lamentablemente entraban sin comprender realmente a qué iban. Se estima también que Epstein obtuvo al menos de $200 millones gracias a su relación con Wexner, aunque cuando todo salió esto a la luz, el propio Wexner declaró que Epstein lo había defraudado, robándole alrededor de $46 millones. A partir de ese vínculo, Epstein comenzó a moverse en los círculos más exclusivos del poder, asistiendo a desfiles de Victoria's Secret, rodeándose de modelos y relacionándose con figuras importantes como el presidente Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés. Y en ese mismo periodo, Trump llegó a decir públicamente que Epstein era un tipo estupendo, muy divertido, al que le gustaban las mujeres hermosas tanto como a él, y que muchas eran bastante jóvenes, una frase que hoy resulta imposible de ignorar. Y fue también en ese momento cuando apareció una figura clave para entender todo lo que vino después. ¿De quién hablo? De la amante, de la mejor amiga, de la que organizó todo. Ghislaine Maxwell provenía de una familia poderosa. Era hija de Robert Maxwell, un magnate británico conocido por su vida de excesos y su cercanía con figuras influyentes y un estilo de vida fuera de lo común. Pero tras esa imagen pública se escondía un escándalo enorme. Cuando Robert murió, en circunstancias que aún generan preguntas, se descubrió que había desviado más de 400 millones de libras de los fondos de pensión de sus propias empresas, dejando a miles de trabajadores sin los ahorros de toda su vida. Este fue uno de los mayores fraudes financieros de su época y provocó la caída total del apellido Maxwell. Ghislaine, que había crecido rodeada de privilegios y acceso a la élite internacional, lo perdió todo de un momento a otro: dinero, estatus, conexiones, quedando así fuera de esos círculos hasta quien apareció al rescate: Jeffrey Epstein, un hombre con recursos, relaciones influyentes y una forma de operar que recordaba demasiado a la de su padre. Al inicio, estos dos mantuvieron una relación personal, pero rápidamente ella pasó a convertirse en su persona de confianza y Ghislaine se encargaba de organizar su vida privada como si fuera una empresa, manejando su agenda, el personal doméstico, las reuniones y el contacto con personas influyentes. Y ahí estamos hablando de figuras públicas que podemos ver en pantalla. Y a cambio, Epstein le devolvió el nivel de vida al que ella estaba acostumbrada, incluso comprándole un departamento en Nueva York cerca de su residencia principal. Fue en ese periodo cuando la dinámica entre ambos empezó a tomarse cada vez más oscura. Aunque muchos asocian todo con la famosa isla, el funcionamiento del sistema comenzó mucho antes en Nueva York, donde en su departamento se fue definiendo la forma en cómo operar. Desde principios de los años 90, Epstein utilizaba su supuesta relación con el mundo del modelaje para atraer a chicas muy jóvenes, haciéndoles creer que podían acceder a oportunidades laborables o contactos importantes mediante entrevistas informales. Y en esas entrevistas informales estamos hablando
mostrando pruebas de vestuario o reuniones explicativas que parecían inofensivas. Sin embargo, todos sabemos qué pasaba ahí. Una vez dentro, la situación cambiaba por completo. No lo puedo decir porque me tumbo en el video. Lo que al principio parecían casos aislados se transformó con el tiempo en un método organizado, ya que junto con Ghislaine estructuró un sistema preciso sobre cómo acercarse a las chicas jóvenes, cómo ganarse su confianza y cómo normalizar situaciones que nunca debieron serlo. Incluso a una joven identificada en los registros judiciales que recién salieron los archivos de Epstein como Tiffany, una década entre 1991 y 2000, su función fue contactar y llevar chicas a Epstein, era secretaria. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, el perfil de las víctimas seguía un patrón claro. Chicas en situaciones vulnerables, con familias rotas, pocos recursos y sin apoyo, o recién, digamos, llegadas a la ciudad. Y todas compartían algo en común: su corta edad, tan corta que ni siquiera es correcto hablar de adolescentes, por lo que diremos simplemente en este canal que eran menores, y tú ya sabes a lo que me refiero. Y ahí aparece una de las víctimas, identificada como Jane Doe. Esta chica declaró que fue contactada cuando tenía apenas 13 añitos de edad, luego de que Tiffany se le acercara hablándole de supuestas oportunidades relacionadas con el mundo de la moda y marcas conocidas, explicándole que la reunión sería en la residencia de Epstein, donde le darían más detalles. Pero una vez ahí, fue llevada a una habitación y obligada a participar en situaciones que de un masaje de pies y ya sabes. Y de ahí seguía el resto, repitiéndose ese mismo patrón durante años con otras víctimas. Con el tiempo, el sistema dejó de ser exclusivo de Epstein y comenzó a extenderse a personas de su círculo cercano, dejando de ser algo improvisado para convertirse prácticamente en una operación organizada o negocio, algo que quedó reflejado años después cuando se encontraron notas en sus propiedades con referencias a horarios, edades y disponibilidad escritas como si se tratara de simples compromisos sociales. La casa de Epstein terminó convirtiéndose en un lugar frecuentado por hombres con poder e influencia que acudían sabiendo exactamente lo que ocurría ahí y que dejaba claro que tenían recursos suficientes para evitar consecuencias, insinuando que cualquier intento de hablar podría traer problemas graves. Y muy graves, no solo para las víctimas, sino también para sus familias. Y así, bajo una fachada de lujo, contactos y aparente respetabilidad, se sostuvo durante décadas, años, una red que operó en silencio, protegida por el poder y por el miedo. Durante años este patrón se repitió en silencio, hasta que en 1996 alguien decidió romperlo. Su nombre se llama Maria Farmer. Ella conoció a Jeffrey Epstein en el mundo del arte. Durante una exposición tiempo después, Epstein le ofreció trabajo como recepcionista en su departamento de Nueva York. A simple vista parecía una oportunidad normal, pero desde adentro la realidad era perturbadora. María veía entrar constantemente a jovencitas, muy jovencitas, muchas de ellas llevadas personalmente por Ghislaine Maxwell. No era casualidad, era un sistema. En algún momento Epstein le mostró con orgullo su red de cámaras de vigilancia. No estaban solo en pasillos o entradas, sino en lugares íntimos, baños, dormitorios y vestidores. Esto no era seguridad, era control, era registro. María, en ese tiempo, entendió que aquello no estaba diseñado para proteger a nadie, sino para documentar absolutamente todo. Y ese detalle es fundamental para entender por qué Epstein fue intocable durante tanto tiempo. Y si Epstein hacía grabaciones de políticos o empresarios o celebridades en circunstancias delicadas, entonces tenía un seguro perfecto. Nadie se atrevería a denunciarlo, nadie. Y quien lo hiciera podría ser silenciado. Ese mismo año, mientras María trabajaba en una obra artística encargada por Epstein, ella se hospedaba en una de sus propiedades. Una noche, Ghislaine entró a su habitación con un mensaje inquietante. Dice Jeffrey que quiere que le dé su masaje en los pies. María se sintió incómoda, pero no supo cómo negarse. Luego Epstein le pidió que se sentara junto a él, en la cama. Ella dudó, pero accedió. Entonces ocurrió lo impensable, lo que ustedes están pensando. Ghislaine se colocó del otro lado y ambos comenzaron a tocarla. María quería huir, pero estaba paralizada. Mientras Epstein la manoseaba, Ghislaine le hablaba en tono suave, le acariciaba el brazo y le repetía que todo iba a estar bien. Después de la agresión, María hizo lo correcto. Denunció a la policía, llamó a la policía de Nueva York y al FBI, dio su testimonio completo y los agentes parecían alarmados, comprometidos, pero los días pasaron. No ocurrió nada. La denuncia simplemente desapareció, como si jamás hubiera existido. Para el año 2000, Epstein ya se movía con total normalidad entre la élite neoyorquina y esto siguió por años. Asistía a galas, subastas y cenas privadas. Todo el mundo sabía quién era. Esa contradicción llamó la atención de Vanity Fair en ese tiempo. Es una revista que decidió hacerle un perfil. La periodista asignada fue Vicky Ward. Desde el primer encuentro, Ward sintió que algo no cuadraba. Epstein quería controlar cada detalle, las fotos, las palabras, el enfoque
que él insistía en proyectarse como un intelectual filántropo, rodeado de ciencia, arte y prestigio. Pero mientras más investigaba, más grietas aparecían, hasta que Vicky llegó a un nombre enterrado. Su nombre es Maria Farmer. Y no solo ella, su hermana menor, Annie, también había sido víctima. Ward entrevistó a ambas y verificó documentos, fechas y testimonios. El reportaje estaba sólido. Pero antes de publicarlo, el producto exigía darle derecho a réplica a Epstein. Entonces ya no lo correcto. Ahí todo cambió. Jeffrey no solo negó a responder, llamó directamente al editor jefe de Vanity Fair, su nombre es Graydon Carter, exigiendo que la historia no viera la luz. Y después vinieron las advertencias. Primero les mandaron en un regalo una cabeza de gato muerto, luego después una bala. Y cuando el artículo finalmente se publicó, algo esencial había desaparecido. Las hermanas Farmer ya no estaban en la historia. Sus testimonios fueron eliminados por completo y el título quedó como un chiste y casi irónico: el talentoso señor Epstein. Y una vez más, la verdad fue empujada hacia la sombra. Y aún así, el FBI no quedó satisfecho con el cierre inicial del caso y reabrió la investigación con una acusación federal mucho más sólida. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, dirigida entonces por Alex Acosta, se optó por un acuerdo. Epstein aceptó declararse culpable de los 2 cargos estatales relacionados con servicios ilegales y a cambio recibió algo extraordinario: inmunidad frente a cualquier proceso penal federal adicional. No solo para él, sino también para posibles cómplices no identificados. Años después, Acosta intentó justificarse diciendo que le advirtieron que Epstein estaba vinculado a círculos de inteligencia y que el caso superaba su nivel de autoridad, que era mejor no avanzar. La condena fue simbólica: 18 meses de reclusión, es decir, no fue enviado a una prisión federal, sino a una cárcel del condado con condiciones privilegiadas. Y en pocas semanas obtuvo un permiso especial para poder salir 6 días a la semana, hasta 12 horas diarias, supuestamente para trabajar, pero en la práctica dormía bajo custodia y pasaba el resto del día en libertad. Cumplió apenas 13 meses y salió bajo libertad condicional. Debía registrarse como agresor y tenía prohibido acercarse a menores, pero los testimonios posteriormente muestran que estas restricciones fueron otra vez papel mojado, porque continuó viajando en su avión privado, moviéndose entre Nueva York y las Islas Vírgenes, manteniendo los mismos patrones: reclutar, pagar, abusar y encubrir. Y nadie parecía detenerlo. Durante ese mismo periodo, Epstein también estuvo vinculado a otra historia oscura, mucho menos conocida. De ahí nos vamos a 2015. Cuando el silencio empezó a romperse, otra víctima, Virginia Roberts, habló y presentó una demanda relatando que, siendo menor, fue reclutada por Epstein y Ghislaine Maxwell. Y poco después, otra mujer bajo el nombre de Katie Johnson denunció hechos similares ocurriendo cuando tenía 13 años. Una demanda que fue retirada tras amenazas. Aunque legalmente no hubo condenas, el impacto fue enorme. Entonces, la periodista Julie Brown, ese entonces de Miami Herald, decidió profundizar donde otros miraron a otro lado. Revisó otra vez miles de documentos, localizó a víctimas y expuso cómo la justicia otra vez falló una y otra vez, identificando al menos 80 jóvenes afectadas. Y en 2018 su investigación cambió todo. El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado con cargos claros de tráfico de menores. Se hallaron registros, dinero, diamantes y un pasaporte falso. Enfrentaba una pena mínima de 45 años y no logró salir bajo fianza. Días después, Alex Acosta renunció y ocurrieron fallas imposibles de ignorar. El compañero de celda fue retirado, los guardias no hicieron rondas, las cámaras dejaron de funcionar y el 10 de agosto de 2019, Epstein fue hallado muerto. Oficialmente se habla de una autoeliminación, pero las irregularidades sembraron dudas que persisten hasta el día de hoy. Lo indiscutible es que su muerte cerró el juicio. No hubo ya más interrogatorios finales, no hubo más nombres, no hubo rendición de cuentas, y ese silencio benefició a muchos. Epstein se convirtió en símbolo no solo por sus crímenes, sino por el sistema que lo protegió, porque durante años cruzó límites y cada vez que lo hacían nadie se lo detenía. Al contrario, se le acomodaban las reglas. Y para entender esto, imagínate que un niño rompe una ventana y nadie dice nada. Aprende que puede hacerlo y ¿qué hace otra vez? Vuelve y rompe otra, después una más grande y otra, y tampoco hay consecuencias, hasta que un día rompe un vidrio pero bien grande y sigue y no tiene parada. Es más, lo premian por haber roto la ventana porque nunca hubo un alto. Pero bueno, nada de esto justifica lo que hizo Epstein, pero la responsabilidad también es suya. Pero entender cómo se le permitió actuar durante décadas es clave para que esto no se repita, porque cuando la impunidad se normaliza, el daño deja de ser una excepción y se convierte en rutina. Y mientras eso no cambie, el problema no solo será un nombre, sino el sistema entero que decide cuándo la justicia se aplica y cuándo no.